Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras diputados, a quienes nos acompañan en este recinto y a quienes nos siguen por los medios electrónicos. En el grupo parlamentario del PRI nos hemos distinguido por generar las condiciones jurídicas para que los operadores de la norma cuenten con las herramientas que les permitan realizar el ejercicio de la aplicación de la ley. Esta iniciativa que vengo a exponerles pretende reformar el Código Penal de la entidad con el objeto de plantear modificaciones de fondo en el delito de extorsión. En ella se realiza un amplio estudio sobre esta conducta, en donde ahondamos en la complejidad del delito de extorsión, sus formas de comisión, sus fases, la selección de la víctima, las formas de contacto, la negociación, las instrucciones o exigencias de los perpetradores, el pago, los roles de las personas involucradas, alcances del criterio de proporcionalidad y, entre otras cosas, los diversos tipos de extorsión. Lo anterior, de manera que podemos sostener que esta iniciativa es una de gran calado y con voluntad política podremos generar un nuevo tratamiento al delito de extorsión que permita acotar acciones delictivas de quienes pretenden menoscabar el patrimonio, la libertad y la tranquilidad de las personas. La extorsión es un tipo penal que involucra la libertad y el patrimonio económico por cuanto requiere del sujeto activo. La realización de un actuar no requerido por éste, que afecta no solo su propiedad, sino también su libre desarrollo de la personalidad y la estructura familiar misma. Las consecuencias de dicho delito sobre la persona trascienden el campo puramente físico para ingresar en las esferas de la subjetividad humana, afectando la psique y haciendo del sujeto víctima un ser menoscabado en su capacidad de dominio, de autocomprensión y de entendimiento del mundo exterior, pues lo que veía como meta u objetivo en su proyecto de vida es transformado por el hecho irruptor del delincuente, quien lo despoja de los recursos que él previamente había destinado para el logro de sus más íntimas convicciones y deseos. No obstante, que este delito de manera fundamental afecta el patrimonio económico de las personas, sin duda ello no obsta para que el mencionado comportamiento vulnere también la libertad y la seguridad personal como bienes jurídicos. Sin duda alguna, en la actualidad, la extorsión está fuertemente relacionada con estructuras organizadas de criminalidad o los denominados cárteles que conforman la delincuencia organizada, incluso a través de la delincuencia común, que suele trabajar para dichos grupos en la realización de ciertas actividades del proceso criminal. Gracias a la migración de conductas delictivas sobre tráfico de drogas a la obtención de recurso fácil mediante la amenaza. La conducta extorsionadora ha proliferado en el país y en esta entidad gracias a la facilidad con que se comete y en ocasiones, ¿por qué no decirlo?, a la corrupción de los centros de readaptación social, dado que sus individuos, aún privados de la libertad, suelen cometerlos a través de llamadas extorsivas desde el interior de establecimientos carcelarios, obligando a sus víctimas a realizar entregas o consignaciones a otras personas que están libres. También suele ocurrir que algunos delincuentes utilizan el nombre de organizaciones criminales para constreñir o violentar a las víctimas a efecto de otorgarles mayor credibilidad a sus amenazas y lograr así sus cometidos sin que ello implique una verdadera relación con dichos grupos. A nivel individual, también se presentan casos de extorsión con una significación mucho menor, lo que nos lleva a pensar que el delito tiende a realizarse en su mayoría a través de formas de participación como la coautoría, la autoría mediata y la complicidad. Lo anterior, podríamos decir, era la extorsión inicial o clásica. Sin embargo, hoy no debemos desconocer el desarrollo importado de países como Colombia, que ha provocado la multiplicidad de comportamientos o formas de cometer este delito,
que antes en este país no se observaban, pero hoy son toda una realidad. Hoy contamos con un incremento alarmante de este delito, lo que es fácil comprobar mediante el número ascendente en sus estadísticas, que entre otros factores señala que esto ocurre debido a la desarticulación de estructuras dedicadas al narcotráfico, de grupos subversivos y de autodefensas, que al dejar las armas no lograron insertarse en el mercado legal, continuando sus actividades delictivas al constreñir a comerciantes, ganaderos o empresarios a través de la extorsión. Aunque la extorsión como delito se ha asociado a organizaciones criminales de estructura jerarquizada y de larga trayectoria, estudios demuestran que, tomando como referencia su práctica en diferentes países, es un delito de gran complejidad y diversidad de conductas. Ante ello, la realidad es que esta variedad de conductas propicia que, con la descripción actual del tipo de extorsión, el operador jurídico tenga problemas de tipicidad de ciertas conductas, como la extorsión cibernética y la telefónica, las que al iniciar con un engaño y terminan constriñendo a familiares a entregas o depósitos de dinero en cuentas bancarias difíciles de rastrear, lo tratan de tipificar como fraude, lo cual es un fenómeno que se da porque el tipo actual no tiene los alcances para cubrir este tipo de conductas. Es por ello que consideramos que debemos actuar como legisladores para actualizar nuestro marco legal y hacerlo más eficiente, dada la evolución de la criminalidad, y hacer lo que nos corresponda por el beneficio de la población guanajuatense. Por estas razones, ante la gravedad de la lesión en este delito, no solo al patrimonio, sino a la seguridad e integridad de las personas, en esta fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional consideramos oportuno presentar la presente iniciativa bajo dos vertientes: A, proponer el incremento de la sanción, y B, ampliar la descripción de conductas para que sean consideradas como extorsión e incrementar el listado de hipótesis para que se agrave la sanción. Por esto, en primer término, sostenemos que es proporcional el incremento de sanción penal que se propone de 4 a 20 años de prisión en lugar de 4 a 15 años como actualmente se contempla. Esta postura tiene apoyo en la argumentación que sobre el cambio de criterio de buscar incremento de penas al Código Penal local ha sostenido la Comisión de Justicia de este Congreso, y que hoy, supongo, aprobará dictamen en ese sentido, por lo que la proporcionalidad para dicho incremento en el delito de extorsión está sustentada en los propios comentarios y análisis que se hizo en el panel realizado por dicha comisión. Como segundo aspecto de nuestra iniciativa, proponemos que se adicione al tipo de extorsión el constreñimiento a la seguridad de las personas, su familia o su patrimonio, o con el fin de controlar el flujo, la distribución y venta de mercancías o servicios. Pues para nadie es desconocido que hoy los grupos criminales pretenden cuotas, peajes, aportaciones de seguridad en calles, colonias, municipios o regiones del Estado, sobre todo en el ámbito rural, donde imponen reglas de aportaciones económicas para que el comercio se realice. Han llegado al grado de determinar el flujo, el precio de las mercancías y las marcas que deben vender los comercios, o bien implementar horarios de tránsito de personas y vehículos particulares, de carga, de distribución de mercancía o de transporte de pasaje o cualquier otro servicio público o privado, por lo que esto no puede seguir así. También proponemos se adicione a este tipo penal el constreñimiento adicionando un segundo párrafo del artículo 179E de la Ley Penal, consistente en la amenaza falsa, que generalmente es telefónica y se actualiza lo que incorrectamente se denomina secuestro virtual, para quienes a través de amenazas falsas tendientes a dañarla a ella o a algún familiar o pariente, ejerza presión en una persona o la constriña en forma personal o virtual para que aquella pague cierta cantidad de dinero, entregue bienes materiales, envíe o deposite dinero.
Y finalmente proponemos la adición de 4 supuestos sobre incremento de la sanción de este delito, agregándose las fracciones 11, 12, 13 y 14 al artículo 179F del Código Sustantivo Penal para los casos en que, derivado de las extorsiones, cuando se agreda físicamente a repartidores, choferes, concesionarios, permisionarios o agentes de ventas de bienes o servicios destinados al consumo. Cuando la finalidad sea interrumpir o limitar la distribución o circulación de bienes o servicios, estableciendo horarios, precios y marcas. Cuando se provoque el cierre parcial o definitivo del establecimiento, negocio o comercio y cuando se constriña al cambio de domicilio de particulares o comercios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.